Ok, seguimos con el curso Consejería Bíblica. Eh, Vamos a continuar con la lección número 5, que habla de fases de la consejería. Mucho de lo que vamos a ver en esta lección va a aplicar más cuando es consejería formal que informal, pero aún así, yo siento que aun cuando damos consejería informal, siempre hay, seguimos una serie de pasos, o sea, seguimos una serie de etapas o fases o pasos, eran palabras más sencillas en medio de la consejería. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección número 5? Número uno, vamos a ver que la diferencia entre una sesión y un proceso de consejería. También vamos a analizar cómo desarrollar una sesión, aunque un proceso puede abarcar varias sesiones. No es la única manera de dividir una sesión de consejería, solamente es una guía para la acción. Ok, antes de seguir, algunas cosas importantes. Es diferente una sesión a un proceso. Sesión es solamente el rato de una hora aproximadamente que tenemos con el consejero para atenderlo. En cambio, la sesión puede abarcar, perdón, en cambio el proceso puede abarcar varias sesiones. ¿Qué es lo que pasa? Si el problema es muy sencillo, una cuestión sencilla en donde la persona ocupa consejería, sí, es muy posible que lo podamos atender en una sola sesión. Pero si ya estamos hablando de un problema más grande, por ejemplo, un problema matrimonial donde una pareja está a punto de divorciarse y busca nuestro consejo matrimonial, es probable que en una sola sesión no podamos resolver el problema, sino que tengamos que dejar tareas y tener varias sesiones. Y eso simplemente es poniendo un ejemplo. Entonces, vamos a tener que utilizar mucha sabiduría para saber cuándo el problema podemos atenderlo en una sola sesión o cuándo eh, hay que hacerlo en varias. Y vamos a tener que hacer todo un plan para atenderlo en varias sesiones. Entonces, esa es la diferencia entre una sesión y un proceso, ¿verdad? La sesión es el rato en la oficina, en la casa, el ratito que sacamos así informalmente para hablar con alguien, ese ratito de consejería. En cambio, el proceso es cuando es más amplio, lleva varias sesiones. Digámoslo así en palabras sencillas. Ciertos problemas de consejería, el proceso se puede hacer en una sola sesión, pero ciertos problemas son tan complejos que se tienen que hacer en varias sesiones. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar en esta lección número 5? En cómo hacer una sesión, reconociendo que un problema puede tener varias sesiones. ¿Ok? Nuevamente, lo que vamos a hacer ahorita y lo que yo voy a plantear es solo una guía. No es la única manera. Esto es solo una guía para que los que son consejeros, especialmente los que son consejeros formales, tengan una guía. Y los que están en medio del proceso de consejería, no tan formal, también tengan una guía, que entiendan que sí, que hay una serie de pasos. Entonces vamos a ir hablando de los diferentes pasos. Voy a tratar de hacerlo rápido. Básicamente, esta diapositiva la he puesto solo para que usted le sirva de guía. Lo que quiero que entienda es que hay un antes de la sesión, un durante la sesión y un luego de la sesión. O sea que antes de la sesión hay que hacer unas cosas, que durante la sesión hay que hacer otras y que luego de la sesión hay que hacer otras. Entonces, simplemente por eso quise poner esta diapositiva. Yo sé que está la letra un poco pequeña. Normalmente no me gusta poner las letras tan pequeñas en las diapositivas, pero es para que usted se dé una idea, nada más del bosquejo. Luego lo voy a cada una de estas partes desglosar y las voy a poner solitas para que usted pueda verlas eh, más grandes. Entonces, primero,
Hay una etapa que le vamos a llamar preparación previa, que es el antes de la sesión. ¿Qué hacemos en la parte de preparación previa? Bueno, vamos a orar. Orar por nosotros como consejeros para que Dios nos dé sabiduría. También orar por el aconsejado. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Sacamos cita, ¿verdad? Los que son pastores, la mayoría de veces dicen, bueno, pastor, necesito hablar con usted, ¿me puede atender? Entonces, cuando yo ya le he asignado una cita, entonces yo oro. Puede que yo lo atienda de una vez, pero entonces muchas de estas cosas las he atendido previamente. He estado orando. Eh, Otro punto es preparar el ambiente. O sea, sí es importante que el lugar donde demos la consejería esté preparado de cierta forma. Si estamos hablando de consejería más formal como la que da un pastor, probablemente la va a dar en una oficina. Aunque también puede ser en una casa o puede ser en un lugar abierto, un restaurante, o sea, todo depende. Es por, ese antes es ponernos de acuerdo sobre esos detalles. O sea, de pronto yo tengo que darle consejería a una señorita, entonces tal vez sea, y ella quiere estar solo conmigo, no quiere que haya otras personas presentes, entonces yo prefiero un lugar abierto para que no haya ninguna mala interpretación. Entonces, si preparamos todos esos detalles, entonces que haya comodidad, que haya confidencialidad, por supuesto, todo depende, ¿verdad? Entonces, si estamos en un lugar abierto, qué sé yo, en un restaurante, en un parque, lo que hay que cuidar es cuando la gente se nos acerca, de que no estén escuchando lo que estamos hablando. Pero si estamos en una oficina, simplemente tener cuidado, ¿verdad? O sea, simplemente sabemos que en una oficina es más fácil mantener la confidencialidad. Eh, Como les dije, detalles como el testimonio, ¿verdad? Eso depende de a quién estamos dando consejería. Como yo les dije, el cuidado de tener yo, por ejemplo, si tengo que dar consejería a una señorita, ¿verdad? Que mejor no quedarme solo con ella en la oficina pastoral o en un lugar a solas, donde la gente pueda malinterpretar lo que se está haciendo, o se puede dar simplemente para habladurías, porque la gente es pecadora y muchas veces va a hablar mal de lo que hacemos y va a pensar mal de nosotros, y es una realidad con la que los consejeros cristianos tenemos que lidiar. Revisar los expedientes si es un asunto eh, más formal, en caso, digamos, si estoy dando consejería en algún tipo de institución donde yo soy el consejero oficial de la institución o soy el capellán, ¿ok? Entonces probablemente haya expedientes. Ok, eso sería la preparación previa. Ahora, ya cuando estamos en la sesión de consejería, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Como sucede en las predicaciones, como sucede en los sermones, como sucede en un ensayo, en trabajos escritos, etcétera. Básicamente hay tres partes. Un inicio, que es la introducción, una introducción, ¿verdad? Un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, o sea, lo que quiero igual con ese diapositivo es que usted entienda que hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Y ahora en las próximas diapositivas lo vamos a ver, pero un poquito más grande. ¿Qué hacemos en el inicio? Bueno, saludar, presentarse. Bueno, presentarse si son personas que no se conocen. Si no, yo solamente saludo. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Ok? Puedo introducir con alguna frase. Bueno, ¿en qué puedo servirte?
Entonces ya nos dicen, bueno, es que vengo por un problema, esto y esto. Podemos, hay que orar, no podemos, sino hay que orar en ese momento con el aconsejado y pedir sabiduría a Dios para que sea Dios el que nos guíe, para que sea la palabra la que nos oriente y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en ese momento. Y determinar, ¿verdad? Un poco las motivaciones. O sea, en ese inicio es importante ver las motivaciones, porque no es lo mismo que usted venga obligado, a que usted venga voluntariamente, a que usted venga referido por otra persona. Entonces hay que ver un poco la motivación de por qué está buscando consejería. Y si es necesario lo que yo llamo el preconsejo, que es cuando nos damos cuenta que la persona no es creyente, entonces hay que darle el preconsejo. ¿Qué es el preconsejo? Es presentarle el Evangelio. Porque el problema con la consejería bíblica es que la consejería bíblica trabaja con la palabra. Y si la persona no es creyente, siempre podemos darle consejería bíblica, pero antes de eso necesitamos que su corazón sea regenerado, que tenga un nuevo nacimiento. Por eso hay que presentarle primero el Evangelio. Y es algo que vamos a hablar en la otra semana, en una próxima lección, que es qué pasa si los que se nos presentan en consejería son personas no creyentes, porque hasta ahora hemos estado hablando bajo la hipótesis de que los que se nos presentan en consejería son personas creyentes, pero no siempre es así. O determinar si se ocupa consejería múltiple. ¿Cuándo se ocupa consejería múltiple? Recuerden que yo les había mencionado en la lección anterior, o más bien en la lección 3, o en la lección 2, creo que era en la lección 2, cuando hablamos de los tipos de consejería, que la consejería múltiple es aquella donde hay varios aconsejados. Entonces, si viene una esposa a pedir consejos sobre una situación que tiene con el esposo, lo mejor es que esté el esposo presente. Entonces, muchas veces hay que interrumpir la sesión y decir, vea, es que sinceramente lo mejor es que aquí esté su esposo. ¿Usted cree que pueda traerlo y mejor hacemos otra cita? O un par de padres de familia que piden consejería sobre uno de los hijos. Entonces yo también decir, vea, lo mejor es que aquí esté su hijo o su hija, que esté presente. Especialmente si es un adolescente. Tal vez si es un niño pequeño no es tan necesario. Pero si es un hijo ya de 13 en adelante, aún 12, depende de qué tan precoz y de qué tan maduro sea el niño, quizás es mejor que esté presente el niño también, porque van a hablar sobre él. Y es mejor que sea parte de la consejería, entonces en ese caso. Entonces hacemos una pausa, interrumpimos y decimos, no, lo mejor es que traiga a su hijo. ¿Usted cree que para otra sesión pueden venir todos? ¿Para qué? Para poder atender mejor el problema. Por supuesto, va a haber ocasiones donde no, que nos puede decir la esposa, no, es que mi esposo es no creyente y no va a venir. Por más que yo le he dicho, vamos a consejería, él no va a venir. Y usted puede hasta ir a mi casa e invitarlo a ir y él no va a querer. Por poner un ejemplo. Entonces, en casos así, ni modo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tratar de concentrarnos en qué puede hacer, qué podemos hacer en ese caso, solo con una de las partes para poder atender el asunto, trabajar en lo que ella puede hacer, ¿verdad? Poniendo ese ejemplo, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Que estábamos poniendo, lo que ella puede hacer para mejorar la relación. Pero recordemos que siempre es importante tener las diferentes posiciones de los afectados, porque muchas veces si no está, lo que se va a hacer es pecar de murmuración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como le dije, Jesús pasa en el inicio, saludos, introducimos, oramos
Y bueno, analizar si se necesita preconsejo o consejería múltiple. Luego ya seguimos con el desarrollo. Básicamente el desarrollo tiene tres partes, que es recolectar datos, identificar el problema bíblicamente, identificar la solución bíblica del problema. Y vamos a ir viendo cada una de esas partes. Aquí yo quiero que lo vea, aquí está en forma resumida en una sola diapositiva, pero igual, como lo dije, luego vamos a ir viendo cada una de estas partes en diapositivas por separado, que me parece lo mejor para aquellos que tienen problemas visuales, ¿verdad? A veces siento que no me gusta poner la información tan pequeña, pero por lo menos para que usted tenga una idea de un bosquejo general, que son tres partes en el desarrollo: recolectar datos, identificar el problema e identificar la solución. Recolección de datos. Okay. ¿Qué es la recolección de datos? Bueno, es esa primera parte donde después de que le decimos, bueno, en qué puedo servir? Entonces ya nos empiezan a relatar el problema, el aconsejado. Es importante que el consejero haga preguntas para conocer mejor el asunto, que tome notas para... eh, uno no sabe si el problema se va a hacer complicado, entonces siempre es mejor tomar notas, ¿verdad? Para que no se nos vayan detalles, porque es importante tener los suficientes datos, porque si no, muchas veces podemos llegar a malas interpretaciones. Por ejemplo, en la Biblia vemos malas interpretaciones. Por ejemplo, Elí cuando vio a Ana sollozando en el templo, ¿qué fue lo que pensó? Pensó que Ana estaba borracha. Hizo una mala interpretación del problema, por no ver el problema completo. O los amigos de Job. ¿Por qué? Porque no estaban viendo el problema completo. Entonces empiezan a básicamente a sermonear a Job cuando no están viendo el problema completo. Por eso es importante darse el tiempo para escuchar el aconsejado y reunir la información sobre la situación. En general, hay que averiguar, ¿verdad?, cómo es el problema, inclusive buscar patrones, ver cómo es la situación espiritual del aconsejado, sus emociones, o sea, revisar, observar todos esos aspectos, ¿verdad?, que nos considera importante. Aquí es muy importante esa la técnica de la observación, donde dijimos no solo observemos, no solo escuchemos las palabras, sino que observemos todos los detalles, ¿verdad? Los gestos, la expresión del rostro, la postura, la forma en que se sienta, etcétera. O sea, entonces en esta parte todo esto es muy importante. Eh, con respecto al escuchar, vamos a leer este texto, lo voy a leer yo para hacerlo más rápido. Dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Luego de haber recolectado los datos acerca del problema, ¿qué es lo que seguimos? ¿Qué es lo que debemos hacer de inmediato? Aunque usted muchas veces cuando va escuchando y va escuchando los datos, usted va identificando cuál es el problema. Como estábamos dando consejería bíblica, aquí lo importante es ponerle nombre bíblico al problema o problemas. O sea, hay que ponerle nombre bíblico. La Biblia le pone nombre a los diferentes problemas humanos. Por lo tanto, debemos utilizar e identificar el término que utiliza para describir los problemas. Eso nos ayuda a encontrar la causa y las soluciones. Si son varios problemas, hay que explicar que se ocuparán varias sesiones. O sea, si usted ya se da cuenta que son varias cosas que hay que trabajar, porque usted se da cuenta que no es un solo problema, que son varios, entonces básicamente hay que informarle al aconsejado que se va a abarcar más de una reunión y estructurarle, ¿verdad?, el proceso en varias sesiones. Usted por lo menos puede dar una aproximación. Mira, yo veo que el problema está complicado y que por lo menos nos vamos a llevar 3 o 4 tardes hablando sobre este tema, por ejemplo. También es importante que el aconsejado se comprometa.
a llevar a cabo el proceso y que va a necesitar más de una sesión. Y en esta parte, por último, vamos a explicarle el problema al aconsejado de la forma como Dios lo ve. Entonces sí, cuando ya identificamos el problema, lo comunicamos al aconsejado, pues sí, ahí nos damos cuenta qué tipo de consejería íbamos a usar. Recordemos que habíamos visto que hay tres tipos de consejería según el propósito, que era la consejería nautética o exhortación, la consejería de paraclética o de consuelo o aliento y la consejería, ¿verdad? La tercera sería la consejería o de gótica o de guía. En todo caso hay que explicar el problema de manera bíblica y hacer que el aconsejado entienda el problema de la forma como Dios lo ve, ¿verdad? Repitiendo nuevamente el último punto de la diapositiva. La tercera parte sería identificar la solución bíblica del problema. Porque la Biblia da eh, consejos y da soluciones y es la palabra de Dios y es la parte más autoritativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que Dios dice sobre el problema. Entonces, hay que buscar cómo llevar esa solución bíblica a la práctica. En muchos casos hay que motivar a la persona primeramente a que tome decisiones eh, tal y como las demanda la escritura para poder resolver el problema. Ya sea que consolemos, amonestemos o guiemos a las personas, tienen que tomar la decisión de hacer el cambio en sus vidas y comprometerse con ello. Y la mejor forma de llevar a la práctica es comprometerse o tener un plan. Que un plan tiene que tener los objetivos bíblicos a ser alcanzados tanto a corto como a largo plazo. Y por supuesto las estrategias para alcanzar dichos objetivos e inclusive la forma de evaluar que esos objetivos se cumplan. Podemos usar estrategias como ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto técnicas en la sesión anterior, hablar de cosas como métodos, como horarios, dejar tareas, toda esta parte. Es importante, ¿verdad?, que haya un compromiso del aconsejado a un plan bíblico, eh, porque a menos de que el aconsejado haga lo que Dios quiere y entienda que lo que tiene que hacer es ajustarse a lo que Dios quiere, va a ser inútil, ¿verdad?, la consejería. Por eso el aconsejado desde la primera sesión, desde el primer momento, tiene que dar, eh, identificar las soluciones bíblicas y hablar de la escritura. Pedir que se cambien conductas pecaminosas o dar aliento, ¿verdad?, en su defecto, si la consejería es de consolación. Y en general dar las bases bíblicas sobre los diferentes problemas que se enfrentan en ese momento. Ya con eso terminamos el desarrollo de la sesión. Y pasamos al cierre. ¿Qué se hace en el cierre? ¿Sí? En el cierre de la sesión resumimos lo que se ha logrado. Se puede dejar tarea para la casa. Si se ocupan más sesiones, estructuramos el proceso y fijamos la próxima fecha. O sea, de una vez agendamos cuándo va a ser la próxima sesión. Dejamos tareas en caso de determinar que se necesitan tareas. Y oramos para cerrar. Y en particular la oración tiene que estar enfocada en lo que se hizo en la sesión. O sea, en ese contenido de la sesión que se tuvo, ¿verdad?, previamente. Pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, pidiéndole a, pidiéndole a Dios que ayude al arrepentimiento, pidiéndole a Dios que permita cambios, que ayude a tomar decisiones, etc. O sea, en eso debemos enfocar esa oración.
Ahora, recuerden que les había dicho que después del desarrollo íbamos a hablar también de lo que se hace después de la sesión. Entonces, después de la sesión se hace un resumen, se puede colocar en el expediente si hubiera un expediente. Si el consejero se comprometió a algo, por ejemplo, entregarle un libro, por ejemplo, o entregarle una tarea, algo a llenar, entonces el consejero tiene que hacerlas. Y por supuesto, siempre dar seguimiento con preguntas y la oración, o sea, seguir siempre orando por lo que se atendió y darle seguimiento, independientemente que se trate de un proceso de varias sesiones o algo que se tocó en una sola sesión. Siempre es bueno preguntar a la persona, bueno, ¿cómo te fue con el plan? Al final, ¿cómo estuvo la decisión? ¿Lograste lo que habíamos propuesto? ¿Se te presentaron algunos obstáculos? Etcétera. Podemos seguir haciendo preguntas y, por supuesto, orando por la persona que es parte del seguimiento. Para concluir esta parte, eh, hemos visto, ¿verdad? En esta lección 4, perdón, lección 5, hemos visto en esta lección 5 la diferencia entre sesión y proceso de consejería. Hemos visto una serie de fases eh, de una sesión de consejería. Como les dije al principio, es solamente una guía. Es una guía que usted puede adaptar a cada situación en particular. Todo depende de cada caso en particular y del tipo de consejería que usted dé, o sea, de la forma en que usted dé consejería. Por ejemplo, no es lo mismo dar consejería a un hijo, o sea, que yo estoy aconsejando a un hijo, no voy a seguir toda esta formalidad. En general sí sigo un poco la estructura, pero no tengo toda esta formalidad. A que yo estoy aconsejando a no sé, yo soy pastor y estoy aconsejando a alguna de las ovejas. Puede que necesite un poquito más de formalidad. Entonces sí, obviamente todo va a depender de la situación en particular en que usted esté dando consejería bíblica. Y con esto finalizamos esta lección 5, la que se llamaba Fases de la Consejería, que es parte del curso Consejería Bíblica.